Después de estar subrayando algunas cosas, por favor, allí tienen ustedes que conocer. Y esa activación, ojo, se va a producir a través de procesos de selección, distribución, ahí está, y mantenimiento. Es decir, esa atención, esa activación del funcionamiento psicológico se va a llevar a cabo gracias a un proceso de selección, de distribución y de mantenimiento. ¿Ya? Les explico. Entonces, ¿cómo es el proceso de selección? Pasa que yo estaba haciendo clases y de pronto interrumpen la clase. Yo dejo de prestar atención a ustedes para prestar atención a otro estímulo. Estoy seleccionando a qué le voy a prestar atención. Obviamente el estímulo tiene que ser más intenso, ¿no? En ese momento, para que yo pueda decidir, seleccionar a qué estímulo me voy a dirigir. ¿Ya? En el mantenimiento, igual, esto es las fases del proceso funcional. Ya, selección. Una vez que el estímulo se produce, voy a distribuir, ¿no? Bueno, a que sí le presto atención y a que no le voy a prestar atención. Eso tiene que ver con el interés que yo voy a darle a esa actividad. Y finalmente el mantenimiento. El mantenimiento también tiene que ver con el interés, con qué interés tengo yo de mantener una determinada atención. Por ejemplo, en una sala de cirugía, un cirujano tiene que tener un proceso mucho más intenso para mantener la atención. Tenía un dibujito aquí. Entonces, miren, el proceso atencional tiene una fase de inicio o captación de la atención. Lo que les decía, ¿no? Aquí la pregunta es fases del proceso atencional. Entonces, tiene una fase de inicio de captación de la atención. Estas diapositivas, chicos, otra vez no sé qué ha pasado, está en la computadora, son otras las que tengo, pero ahí están bien marcaditos, les he marcado bien, les he puesto una división. Tiene una fase de inicio, captación de la atención, tiene una fase de mantenimiento. En esta fase de inicio de captación de la atención, miren lo que dice acá, no tiene lugar cuando se produce cambio en la estimulación ambiental o cuando comenzamos la ejecución de una tarea. Entonces, él tiene que ver con el estímulo, el tamaño, el color, la forma, la intensidad del estímulo, como cuando tocaron la puerta, entonces el estímulo era intenso, yo voy a cambiar mi foco de atención. El mantenimiento, ahora esta etapa dura poquísimo, ¿no? Es breve. El mantenimiento tiene que ver con el interés y luego el cese atencional tiene que ver con el cansancio. No se olviden, dentro del proceso atencional, estas tres fases: la fase de la captación de la atención, mantenimiento y cese atencional. La fase del inicio tiene que ver con el estímulo externo, intensidad, color, forma. La fase de mantenimiento de la atención con el interés, pregunta de examen. Y el cese atencional, ¿con qué tiene que ver? Con el cansancio. Me agoto, me canso, dejo de prestar atención. Tipos de atención, esto lo vamos a ver en este cuadrito, miren. Hay diferentes tipos de atención. Esto es lo que van a hacer en su tarea, por favor, porque se les está pidiendo que observen al paciente y que ustedes van a tipificar qué tipo de atención tiene. De acuerdo al objeto al que va dirigida, miren, hay una atención externa y una atención interna. La atención externa está orientada hacia estímulos ambientales externos que vienen de afuera, del entorno. Interna va orientada hacia nuestras emociones. Entonces, pregunta al examen, ¿pueden cambiar de foco atencional de un objeto externo a un objeto interno? ¿Sí o no? ¿De qué dependería? ¿Cuál sería el estímulo? Si, por ejemplo, están haciendo una tarea
Entonces, sí se puede, miren, de acuerdo al objeto al que va dirigida la atención, puede cambiar de ser externa a interna cuando, por ejemplo, los enamorados rompen con la enamorada y están pensando, están en plena clase del doctor Flores, que les insiste y ustedes están pensando en otra cosa. ¿Se acuerdan de la ruptura? De estar prestando atención a la clase, van a prestarle atención a un estímulo interno, ¿no? Entonces se pierden en la clase. Viene el doctor, los bota. ¿Ya los ha votado? No. Ay, ni que los vote, hasta yo me corro. Eso no me quiero votar. Cuidado, presten atención. El doctor se exige atención al 100%, ¿ya? De acuerdo a la modalidad sensorial, obviamente va a haber una atención visual, auditiva, etc. ¿Ya? ¿Han entendido? Entonces, de acuerdo a la amplitud, la intensidad con la que se atiende, tenemos una atención global, que va a globalizar el conocimiento, y una atención selectiva. En la atención global se presta atención, ¿qué? Al entorno, ¿no? En cambio, la selectiva a detalles pequeños, chiquitos, cosas chiquititas. De acuerdo a la manifestación de los procesos atencionales, por ejemplo, puede haber una atención abierta o una atención encubierta. Aquí están los chismosos en la encubierta. ¿Ustedes han visto? Vayan a ver qué hay. Oye, no. Yo voy, disimuladamente voy a ir a ver cómo está vestida. Entonces van, corren. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y viene la chismosa, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Se había puesto zapatos así, de tal taco, que ¿sí o no? Esa es una atención encubierta. No se olviden, pregunta de examen, la atención de los chismosos. En la multitarea se llama la atención también. La multitarea, cuando hacemos muchas cosas a la vez. Sí, claro, estamos distribuyendo, se puede prestar atención a varias cosas, sí, claro, porque por ejemplo tenemos una memoria procedimental que nos permite, por ejemplo, hacer en automático cepillarnos los dientes, pero al mismo tiempo prestar atención a otra cosa. ¿Ya? De acuerdo al grado de control voluntaria, la orientación de la atención bajo control de la propia persona e inhibición de respuestas inapropiadas. O sea, la voluntaria requiere esfuerzo. Tengo que estudiar en la noche, estoy haciendo un esfuerzo voluntario por estudiar. En la involuntaria no. Si me voy al circo y veo el espectáculo, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ¿no? El estímulo, las características del estímulo es fuerte, de tal manera que logra captar mi atención. Alteraciones de la atención. ¿Cuáles serían las alteraciones de la atención? ¿Cómo se denomina la alteración? La atención, perdón. Prosexia. Pregunta al examen. Prosexia. Entonces, ¿cuándo hablamos de euprosexia? Cuando aparentemente la atención es normal. Disprosexia, cuando hay una disfunción en el proceso de atención, ¿no? Hipoprosexia, cuando hay un déficit en la atención. Por alguna razón no puedo prestar atención. Hiperprosexia, cuando el paciente está hipervigilante, alerta y presta atención con detalle. Entonces, concepto de atención. La atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación, ¿de qué? Activación de las funciones psicológicas, ¿no es cierto? Adecuado para procesar información. Existen varias características de esta atención. Miren la amplitud. La amplitud tiene que ver con la cantidad de información y de tareas que se hacen al mismo tiempo, lo que preguntaba Mariam. O sea, estoy prestando atención, ¿no? En cantidad a varias cosas al mismo tiempo. Tiene que ver también con el objeto. La intensidad o el tono atencional. Esto tiene que ver, acá por ejemplo tenemos un proceso, estos dos conceptos necesito que los entiendan muy bien. Tareas automáticas y tareas controladas.
esto es lo que te decía María. María, las tareas automáticas tienen que ver con la memoria procedimental, algo que yo ya tengo acumulado en mi conocimiento. Y las tareas controladas, pues van a exigir mayor interés, mayor recurso atencional. O sea, necesito prestar mayor recurso, usar mayores recursos para prestar atención a un determinado objeto. La atención alterna es la capacidad de poder cambiar de un foco atencional de un evento a otro, lo que les explicaba, ¿no? Estoy prestando atención hacia afuera, pero de pronto recuerdo algo y voy a prestar atención hacia adentro. Y el foco atencional son las características del estímulo externo, el color, el tamaño, la intensidad, no se me ocurre a mí que si viene acá una chica despampanante, seguramente los chicos se van a ir con la chica, ¿no? Si viene un super chico, las chicas se van a ir con la super chica. Tiene que ver eso con las características del estímulo. Y el control, que puede ser voluntario o involuntario. Entonces, otra vez, características de la atención, la amplitud, la intensidad, el oscilamiento o desplazamiento de la atención y el control, que puede ser voluntario o involuntario. Revisen bien esto porque es un poco más de lo mismo, que es atención interna, externa, abierta, encubierta, ya lo hemos visto en este cuadrito. Otra vez este cuadrito es un poco más de la información que se está dando en las diapositivas. Con que revisen el cuadrito, el resto es más repetición de lo que hemos visto. Aquí está la atención dividida, por ejemplo, capacidad de focalizar la atención en 2 o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, que conducir y escuchar música, ¿no? No es una música, estás dividiendo la atención, ¿ya? Entonces, factores determinantes externos que tienen que ver con el estímulo, eso es pregunta de examen. La intensidad del estímulo, el tamaño, movimiento, la novedad, el cambio, ¿no? Si por ejemplo, no sé, empieza a llover con truenos, yo voy a prestar atención a los truenos, a la intensidad del sonido, del estímulo que está afuera. El color, el contraste, la carga emocional. Miren, si yo recuerdo algo muy triste, definitivamente no voy a poder prestar atención hacia afuera, voy a prestar atención a mi emoción interna, ¿ya? Factores determinantes internos, lo que tiene que ver con nosotros mismos. Intereses, si me interesa le presto atención, si no me interesa no le voy a prestar atención. Seguramente nuestras clases obviamente les va a servir mucho, pero no todos van a ser psiquiatras aquí, ¿no? No creo que de repente no salga ninguno. Entonces de repente van a ser más cirujanos, otros van a ser médicos internistas, entonces cada quien va a ir seleccionando, va a prestar atención de acuerdo a sus intereses. La emoción también tiene que ver, o sea, si yo me emociono, tengo un tono emocional, voy a prestar más atención. Y obviamente lo volitivo, ¿no? Factores internos, otros factores internos, el estado orgánico. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, al tema físico. Si estoy cansada, tengo fiebre, estoy mal, ¿voy a prestar atención? No. Si estoy de hambre, con sueño, como ustedes, ¿voy a prestar atención? No. Si no he desayunado, ojo, si no he desayunado, voy a hacer hincapié allí, no voy a prestar atención, ¿no es cierto? Julián, ¿qué me dices? ¿Ya? Entonces, sin embargo, miren, esta es pregunta de examen, se los voy a marcar acá. Estado físico se encuentra la persona de forma que el estado físico, entre los factores orgánicos, el estado físico, cansancio, y por el contrario, los estados de supervivencia. Por ejemplo, si tengo sed, si tengo hambre, obviamente voy a prestar atención a ese tipo de estímulos. Y el curso del pensamiento. Diferentes patologías que están relacionadas con la atención. Ya les he dicho, aproxexia, disproxexia, hipoproxexia, hiperproxexia, pseudoproxexia, etc. Eso lo van a ver en psiquiatría. Aproxexia, algunos términos, reducción máxima de la disposición atencional, ausencia total de atención.
hipoprosexia, disminución de la atención. Dentro de la hipoprosexia está la distraibilidad, la habilidad atencional, inhibición. Esto es psiquiatría, no nos interesa, pero tienen que conocer. Por ejemplo, la apatía, la pérdida del interés, que es un síntoma de la depresión. Ahí están las pseudoaprosexias, paraprosexias, hiperprosexia. Y aquí, esto sí me interesa, TDAH. ¿Conocen el TDAH? ¿Qué es? Todo el mundo habla déficit de atención e hiperactividad. Ay, soy hiperactiva. No, soy deficiente. Atento. Se presenta entre niños que están entre 4 a 7 años. Ojo. Se caracteriza obviamente porque hay una disprosexia más que hipoprosexia, y en algunos casos puede haber hiperprosexia. Se está tan alerta que pasa un estímulo, pasa una mosca y se va con la mosca, pasa alguien y se va con otra persona. Entonces hay déficit de atención porque no puede prestar atención, pero tampoco puede concentrarse. Una cosa es que yo presto atención y luego para mantener la atención, eso ya es concentración, no puedo hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿puede estar acompañado de hiperactividad? Sí, pero ¿cómo se manifiesta esa hiperactividad? El niño se para, se sienta, interrumpe a la mamá, interrumpe a la profesora, es impulsivo, es agresivo, y la mayoría de veces lo tratan como un niño malcriado. Si no tratamos esta condición, lo más probable es que se genere un trastorno en la personalidad, los famosos disociales, o el trastorno oposicionista desafiante. Esos niños que teniendo 11 años le dicen, oye, la mamá le da una orden, párate, ¿qué te has creído? O sea, actúan como adultos empoderados que no respetan absolutamente nada. Esto lo van a revisar porque es tarea. Así como es tarea que vean la película El Cisne Negro y vean las características de la atención, de la percepción, del ascenso-percepción de la protagonista, ¿ya? Entonces, tienen tarde de cine. Algunas recomendaciones, chicos, por favor. Esto ha sido difícil esta tarde, no sé por qué, ha sido atípica. Es una tarde inusual. Suele pasar, sí, pero bueno. El examen va a durar 20 minutos, uno. Ese día, inmediatamente después del examen, tienen que presentar su exposición. La exposición dura 10 minutos, es por sorteo. Se sortea el tema aquí. Yo soy la que saca los tiros o el número del grupo que va a exponer. Yo elijo al que va a exponer, al expositor, que puede ser cualquiera de ustedes. Tengan en cuenta que están representando a su grupo, por lo tanto tienen la responsabilidad de hacer lo mejor posible, ¿ya? Si es que alguien tiene algún problema, no sé, qué sé yo, de ansiedad, fobia social o cualquier cosa, me lo hacen saber. Estamos en clases de psicología, no quiero que se estresen en la exposición. Yo les voy a ayudar, voy a estar allí para poder atenderlos, acudirlos, etcétera, y además sus compañeros van a también a colaborar en ese momento. Así que yo escojo al expositor, yo sorteo el número del grupo que va a exponer, no hay un número, y luego de eso viene la exposición del afiche, y también voy a escoger al expositor. El afiche tiene que llamar la atención, tiene que tener todas las características de un afiche que va a ser publicado por ustedes en sus redes sociales. ¿Han entendido, por favor? Entonces, una pregunta más. Inmediatamente se producen todas estas cosas, ya tienen ustedes sus trabajos, todo ya está registrado. Probablemente a media semana ya van a tener sus notas. La próxima semana, el próximo sábado, el subsiguiente a esa semana, es examen de recuperación y entrega de notas. Solamente vienen los que van a rendir examen de recuperación. ¿Ya? ¿Quedó claro, por favor? Les pregunto un ratito, Sheila. Esta semana yo normalmente termino clases y les doy una semana porque entran en periodo de examen para que puedan repasar y no se estén estresando, desmayándose, yendo a clases
les doy la semana libre. ¿Quieren esta semana o la subsiguiente? Porque no sé si ustedes están en examen o no. Ya. Entonces, la siguiente clase... no. Porque la siguiente damos examen y la subsiguiente que tienen libre. ¿Esa la quieren libre o la que viene? Estamos hablando, el 7 damos examen. El 14 entrego notas, no hay clases. Podemos hacer clases esa semana y ustedes tienen la semana del 21 libre. Depende de ustedes. ¿El 14? Sí, es que sí, por eso. Ya, listo. Ahora sí, Sheila, dime. ¿En cuánto la vestimenta para la exposición? ¿Cómo se va a una exposición? Porque no van a ir pues ustedes van a ser grandes médicos, grandes profesionales, le van a dar que hablar al mundo de la medicina, investigadores de primera línea, van a ser los señores médicos. ¿Cómo van a ir a una exposición, a un foro internacional? ¿Cómo deberían de ir? Formales. Porque supongo que todos aspiran a eso, ¿no es cierto? Todos aspiran a llegar a los grandes congresos mundiales. Tienen que ir formales, como corresponde. ¡Ojo! No vaya a pasar que después viene y me dicen, ¿pero por qué tengo esa nota? Porque estabas con zapatillas. ¿Pero por qué me pasó esto? Porque estabas así. He dicho ropa formal. Cuidadito, ¿dónde? Cuidadito. Ya. Que vengan, no, por favor, no personalicen nada. No vayan a creer que aquí alguien tiene corona. No, en absoluto. Si alguien viene no de la manera correcta y adecuada, van a tener un 0 más grande que su cabeza. Por favor, yo en eso soy muy exigente. Ya sus compañeros se habrán dado cuenta. Llegaron tarde, lo siento, suspendido la práctica. No entraron, lo siento, tienen que aprender a llegar temprano. No leyeron, igual. Ahora sí, antes de que nos vayamos, háblame sobre la conducta. Sí, claro, como corresponde. Doctora Jaya, buenas tardes y compañeros todos, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la conducta. Bueno, la conducta va a ser un conjunto de acciones que vamos a estar observando, ya sea en un entorno, en una situación o un contexto específico. Como también la conducta puede darse de manera consciente, pero también se puede dar de una manera inconsciente y puede estar influenciado por varios factores, como vendría a ser las emociones, el pensamiento, también el contexto social en que va a estar rodeado o en el que está viviendo y también experiencias pasadas. Todo eso puede influenciar en la conducta. De la misma forma también podemos encontrar tipos de conducta. La primera vendría a ser una conducta natural o innata. Esta no va a ser aprendida, sino como bien dice su nombre, va a ser prácticamente heredada, o sea que va a salir naturalmente, o sea como vendría a ser un reflejo como de los bebés, como cuando el reflejo de chuparse los dedos en los niños. O también podemos encontrar la conducta enseñada o aprendida, que como bien dice también su nombre, va a ser aprendida a lo largo de su vida, como las habilidades sociales, también, o conducir, también, pues eso también es una conducta adquirida. También podemos encontrar una conducta motora que va a estar relacionada con el ejercicio y esta, como también dice su nombre, pues va a estar relacionada con el ejercicio, como correr, caminar, bailar, levantar algún objeto. Encontramos una conducta verbal que viene a estar relacionada con la comunicación, ya sea escrita o ya sea oral, o también podría ser escribir. También podemos encontrar una conducta emocional que debe estar relacionada con las respuestas de nuestras emociones, como vendría a ser la tristeza, la alegría, el miedo. De la misma forma también podemos encontrar la conducta social, que está asociada al comportamiento que va a tener con los demás individuos, que puede comunicarse con ellos. Y por último, la conducta cognitiva. Esta va a estar relacionada con los procesos mentales, como vendría a ser la resolución de los problemas, la memoria. Muy bien, Julia, muchas gracias.